Hola amigos de Móvil Apple, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo configurar un iPhone nuevo completamente desde cero. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para que estén enterados de todas las noticias, trucos y tutoriales que les va a servir para el manejo de su iPhone. Ahora sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer a continuación. Este es el iPhone que vamos a configurar. Vamos a agregarlo totalmente desde cero, hacer la configuración. Lo primero que nos pide es elegir un idioma. Elegimos el nuestro y vamos a seleccionar nuestro país o región donde nos encontramos. Y aquí nos da la opción para configurar el iPhone. Si ya tenemos uno anterior, y si no, le damos configurar manualmente. Como este es desde cero, entonces vamos a darle aquí configurar manualmente y vamos a seleccionar nuestra red Wi-Fi. Le damos en siguiente. Esperamos a que se active el iPhone. Y listo, vamos a darle aquí datos y la privacidad. Vamos a continuar. Aquí nos da la opción de configurar nuestro Face ID. Nos dice que el iPhone puede reconocer las 3 dimensiones de tus características, rasgos faciales, para desbloquearlo automáticamente, usar Apple Pay, realizar compras o suscribirse a servicios de Apple. Vamos a darle en continuar y empezamos a configurar nuestro rostro. Vamos moviendo nuestra cara hasta que se complete el círculo. Listo, una vez que ha completado la cara, nos dice que el primer registro del Face ID ha finalizado. Le damos en continuar y aquí procedemos a hacer lo mismo hasta que se llene el círculo. Y listo, ha quedado el Face ID, se configuró. Le damos continuar. Nos dice crea un código. Face ID brinda un acceso cómodo y seguro, ya que te proporciona acceso mediante reconocimiento de tu cara. Cuando no es válido, no es posible reconocer la cara, pues debemos ingresar este código numérico. Vamos a poner un código. Y volvemos a ingresar nuevamente el código. Aquí nos sale que se ha creado el código. Y ya aquí nos da la opción aplicaciones y datos. Selecciona cómo quieres transferir aplicaciones y datos a este iPhone. Si tenemos uno anterior, restauramos desde una copia de iCloud, desde un Mac o PC, transferir directamente desde el iPhone o trasladar datos desde Android. Si tenemos un Android, pues podemos hacerlo. Debemos descargar una aplicación en Android que se llama traslado iOS o iOS en inglés. Y si no lo queremos transferir ningún dato, pues le vamos a configurar totalmente sin información desde cero. Le damos no transferir aplicaciones ni datos. En este caso lo voy a hacer así para el ejemplo del video. Si tenemos un ID, pues lo colocamos, y si no, nos da la opción para crear un ID. Aquí dice olvidaste de la contraseña o no cuentas con un Apple ID, pues le damos aquí y aquí vamos a crear nuestro ID. Crear un Apple ID gratuito, seleccionamos esta opción.
En mi caso, como yo ya cuento con uno, le voy a dar atrás, pero es simplemente darle en esta opción y ingresar la información que nos pide. Yo voy a ingresar el mío. Bueno, aquí ya he ingresado mi ID. Aquí nos dice que debemos aceptar unos términos y condiciones. Vamos a darle a aceptar. Y aquí ya nos pide agregar nuestro número telefónico. Vamos a agregarlo. Y debemos seleccionar cómo queremos verificar nuestro número. ¿Está mensaje de texto o llamada telefónica? En mi caso lo voy a hacer con mensaje de texto. Le damos siguiente. Y esperamos a que nos llegue ese mensaje de texto. Aquí ya nos llegó el número y automáticamente leyó el código que nos llegó y ya se está configurando. Le damos a aceptar. Se está configurando el ID. Aceptamos los términos. Esperamos unos minutos. Ya aquí nos sale mantén tu iPhone actualizado, tener funcionalidades de seguridad y mejoras más recientes al permitir que iOS se actualice automáticamente. Recibirás una notificación antes de instalar las actualizaciones y podrás elegir otras opciones de configuración. Le damos continuar. Nos da aquí para activar la localización de mapas y otros servicios. Vamos a darle a activar localización. Y aquí nos da la opción para agregar tarjetas de crédito, débito o tiendas para Apple Pay. Le damos continuar. Si queremos agregar tarjeta, pues lo hacemos de una vez. Y si no, le damos aquí en configurar después en Wallet. Le damos configurar después en Wallet. Igual nos dice que si queremos activar el llavero de iCloud, decimos que sí, eso es útil para guardar todas nuestras contraseñas de páginas donde ingresemos o de aplicaciones que utilicemos. Vamos a darle continuar. Y aquí nos muestra para darnos un informe del tiempo que duramos en pantalla. Este informe nos lo da semanal. Le damos en continuar. Y aquí nos dice que si queremos compartir nuestros datos para Apple, mejorar los productos y servicios. Si lo queremos hacer, le damos compartir y si no, pues no. En mi caso, yo le doy no compartir. Y aquí ya nos dice que seleccionemos el aspecto entre oscuro y claro. Observa cómo el iPhone cambia su aspecto según su preferencia. Le damos lavar claro, aunque podemos configurar que sea automático el modo nocturno. Vamos a darle continuar. Y aquí nos muestra el tamaño de pantalla estándar o aumentado. Vamos a darle estándar para ver el tamaño del texto y todo esto. Y aquí ya nos da la bienvenida, ya el iPhone se ha configurado. Vamos a deslizar hacia arriba. Y aquí ven que el iPhone ya quedó configurado. Este es nuestro iPhone. Ya debemos ir a configurar otros ajustes como el FaceTime, Siri. Vamos a darle aquí OK. Y ya vamos a los ajustes y configuramos lo que nos hace falta. Aquí vamos a darle configurar Apple Pay. Vamos a darle que no. Y vamos a buscar por aquí para configurar Siri. Aquí donde dice Siri buscar. Vamos a activar Oye Siri y el botón lateral para usar Siri. Vamos a decirle activar. Y aquí nos da las opciones Hola, de voz. soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Puedes... Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras. Ya escogen si quieren soy hombre o Siri. mujer. En mi caso voy a Hola, escoger soy una Siri. mujer. Elige la voz. Vamos a darle siguiente.
Y aquí ya configuramos Oye Siri. Aquí nos dice esto ayudará a que Siri reconozca tu voz cuando digas Oye Siri. Para darle comando vamos a darle continuar. Y vamos a decir Oye Siri. Oye Siri, envía un mensaje. Oye Siri, ¿cómo está el clima hoy? Vamos a darle aquí usar datos celulares. Me cayó una... Oye Siri, pon temporizador de 3 minutos. Oye Siri, pon algo de música. Debemos seguir todos los pasos que nos muestra para que reconozca nuestra voz. Aquí ya nos sale que se ha configurado Oye Siri. Vamos a darle en listo. Y aquí nos dice mejorar Siri dictado. Ayuda a mejorar Siri dictado. Permitirá por almacenar audio de tus interacciones con Siri. Traducir dictado. Yo prefiero no guardar este tipo de información. Entonces le voy a decir que no. No va a compartir grabaciones. Aquí nos dice usar Siri con el dispositivo bloqueado. Le decimos que sí, pues lo activamos. Le usamos nuestro código numérico. El idioma pues dejemos este predeterminado, español México, si no lo podemos cambiar español Chile, español España, pues Estados Unidos, ya de acuerdo como al idioma y al país donde se encuentre. Vamos a seleccionar esta opción. Voz mexicana. Hola, soy Siri. Esta fue la que ya Elige hice. la voz con la que prefieras escucharme. Vamos a darle OK. Bueno, respuestas de Siri. Está bien. Cuando el modo silencio esté desactivado, solo con Oye Siri. Siempre. Vamos a darle siempre. Mostrar siempre texto de Siri. Mostrar siempre tus peticiones. Eso ya es opcional. Si quieren pues mostrar como los comandos que le piden a Siri. En mi caso lo voy a dejar así. Anunciar llamadas. Si quieren que siempre les anuncie quién los está llamando o si solamente cuando estén utilizando unos audífonos, unos AirPods o cuando estén dentro del carro, entonces seleccionan audífonos y auto. O si no lo quieren hacer, pues seleccionan nunca. Vamos a poner solamente con audífonos en mi caso. Lo voy a dar atrás. Y aquí dice mis datos. Bueno, tengo que agregar la parte de los contactos. Historial de Siri editado. Esto está bien. Estas opciones están bien. Sugerencias de Apple. Y aquí ya nos muestran las aplicaciones con las que podemos utilizar Siri. Aquí ven que todas están pues como activas. Y bueno, ya nuestro iPhone con esto está listo para ser utilizado. Espero les haya sido muy útil este video tutorial. Si quieren agregar una cuenta de Apple Pay, pues van aquí a Wallet y agregan la cuenta de Apple Pay para hacer sus pagos si está disponible en su país. Simplemente seguir las instrucciones y listo. Bueno, como ya les dije, espero les haya sido muy útil este video. Los quiero invitar a que compartan el video en sus diferentes redes sociales, me regalen un like y se suscriban a mi canal. Hasta luego.